bacterias espiraladas y herpes. Bacterias espiraladas, solo dos, porque en realidad también está el treponema pálido, que es el agente etiológico de la sífilis, pero que se va a dar después con ITS. Igual vamos a hacer algunas menciones mientras desarrollamos estas dos clases de bacterias. Por eso, la familia que es Pilochaceae se divide en dos: treponemas y borrelia. Treponemas, que es el pálido, que recién habíamos, digamos que el pálido es el agente etiológico que ustedes más tienen que tener en cuenta, ¿no? Porque es el agente de la sífilis. Eso lo vamos a ver después. Tenemos borrelias que tienen distintas especies: recurrentes, burdenferi, hipárica y newtonia. En un preparado se ve así. Fíjense que es algo muy distinto a lo que ustedes conocen como bacilos, cocos, cocobacilos, que son redonditos y que algunos aparecen en racimos, otros en cadena y demás. Bueno, esta es una bacteria que justamente tiene esa forma de resorte porque ¿por qué les parece a ustedes que tienen esa forma? ¿Qué hacen con esa forma? Se pueden mover. Se mueven como si fuera un tirabuzón. Entonces, por eso nosotros, o sea, los médicos, evaluamos a estas bacterias a través no de la tensión, sino del movimiento. Por eso es que el treponema pallidum, uno de los métodos diagnósticos es el campo oscuro, es decir, un microscopio óptico adaptado, sin tinción, en el cual yo veo la movilidad de ese treponema. Distinto es que si yo tengo que hacer una tinción a un preparado, ustedes saben que con la tinción, por ejemplo, vamos a mencionar la más común, el GRAM, entre que le pongo un colorante, que lo decoloro, que le pongo el fijador, que después le vuelvo a poner el colorante, el microorganismo no vive. Entonces la movilidad no puedo ver si yo tiño algo. Todo lo que tiño muere. ¿Se entiende? Bien. Por eso es que el campo oscuro no lleva tinción y justamente tampoco ¿por qué? Porque necesito ver la movilidad. Cuando uno dice en fresco, es un extendido en fresco, significa no teñido. Cuando uso el fresco, por ejemplo, en las vaginitis, por trichomona vaginal, que es un parásito, ¿por qué? Porque es un protozoario, un parásito en el cual yo veo la movilidad, ¿de acuerdo? Es decir, porque es muy característico cuando ustedes ven un preparado de un flujo vaginal, producto de una trichomona vaginalis, la movilidad. Si yo teñiría esa muestra de flujo, no podría ver la movilidad jamás porque muere, ¿de acuerdo? Entonces, me fui un poco, pero como para que quede, recuerden eso. Y la otra familia es la Leptospiraceae, que son las leptospiras. Nosotros tenemos como 200 serotipos de leptospira, pero la más importante es la variedad interrogans, fundamentalmente la icterohemorrágica. ¿Sí? Ahora vamos a desarrollar. El reservorio, la borrelia tiene dos características. Necesita de un vector. Puede ser un piojo o un parásito. La característica que tiene el piojo es que generalmente contagia cuando yo aplasto el piojo contra mi piel porque me pica, lo aplasto. Es el pitilus, no el capitis, que es el piojo del cuerpo, sino el del cuerpo. Es el pitilus corporis u hominis. ¿De acuerdo? Ese es el que transmite la borreliosis. La característica que tiene el piojo está infectado toda su vida, pero no tiene sintomatología, y tampoco transmite la borrelia en la descendencia. O sea que no hay transmisión vertical entre piojo y piojo. El piojo, entre la descendencia del piojo, pero sí el piojo puede contaminarse viviendo obviamente en el ámbito donde hay piojos infectados. Distinto es la garrapata, que sí transmite la borrelia a su descendencia, o sea que hay transmisión vertical. ¿Sí? Bueno, entonces, el reservorio, la borrelia recurrentis, es el hombre. El vector pediculus hominis o corporis, que también se llama. Y acuérdense que estos piojos son exoparásitos, son parásitos como el pediculus capitis o el pediculus pubis, conocido vulgarmente como la lisa. Son distintas clases de piojos que parasitan o ectoparasitan distintos lugares del cuerpo.
Generalmente desarrolla una enfermedad que se llama fiebre recurrente, entre 7 y 10 días. Son endémicas y hay bacteriemias. Bacteriemia porque justamente la borrelia cuando se vehiculiza en sangre. Cuando la borrelia está en sangre genera una reacción febril, porque justamente todo el sistema inmunológico lo que hace es tratar de yugular, por así decir, o finalizar esa infección y después hay recrudescencia. Por eso es que es fiebre recurrente. Esto recuerda a lo que nosotros, a la malaria también, que es un hemoparásito, el Plasmodium falciparum o el malaviae, que también tiene las fiebres de este tipo. Entonces, también tenemos que tener en cuenta como diagnóstico diferencial ese tipo de enfermedad. Bien, los factores de patogenicidad que tiene la borrelia recurrentis es variabilidad antigénica, reordenamiento génico de las proteínas de la pared, endotoxina, lipopolisacáridos y membrana externa. Entonces, todos esos factores, cuando ustedes ven un factor de patogenicidad, que yo a veces en la tutoría les digo, que tengan en cuenta cuando ustedes van a presentar un microorganismo, que ese microorganismo tienen que por lo menos saber cuáles son los determinantes patogénicos, saber si tiene algún antígeno, porque ese determinante patogénico a nosotros después nos va a servir para hacer el diagnóstico a través fundamentalmente de la serología o la búsqueda de anticuerpos contra ese antígeno. Entonces, no es necesario que sepan todo del microorganismo, porque por ahí tanta información a veces abunda, pierden tiempo y ustedes tienen que ser más prácticos, porque en teoría van a ser médicos y no bioquímicos, que tienen que estar minuciosamente ahí, o microbiólogos. El día de mañana se reciben y quieren ser microbiólogos o bacteriólogos, perfecto. Pero ahora tienen que ser más prácticos y tratar de poner la información que más les va a servir para hacer los diagnósticos de cada microorganismo que vayan a ver. Bueno, la borrelia burgdorferi, el reservorio, fíjense que ya no es el hombre, sino que es un roedor. Ixodes scapulatis es la garrapata. ¿Sí? Hay otros nombres también, pero esta es la más característica. Produce la enfermedad de Lyme, que cuando pica la garrapata produce lo que se llama el eritema migrans, que es un eritema que circunscribe a la zona de picadura, que uno lo puede, por eso en algunas ocasiones, algunas personas lo tomaban como el erisipeloide o la erisipela. La erisipela producida por una bacteria y la erisipeloide producida por otra. Da artralgias, muchos dolores articulares, mialgias y dolor, obviamente, mialgias musculares, ¿sí? Y fiebre, fundamentalmente. Y da el factor de patogenicidad es que evade el sistema inmune del complemento. ¿Sí? Esto tampoco, cuando ustedes vean estas características que tienen estos microorganismos de invadir o de tener fenómeno de capping, que se llama, o de mimetismo, que tratan de evadir el sistema inmunológico, ustedes tienen que recordar esto, que cuando en el cuatrimestre próximo, cuando vean defensa, estas cosas las van a tener que saber bien, porque son las estrategias que tienen las bacterias, los parásitos, los hongos y los virus para tratar de escapar, y como han vivido hasta ahora, a lo largo de los siglos, los miles, millones de años, y recuerden que están primero que nosotros. Entonces, evidentemente, tienen muchísima más información de la que nosotros podemos tener. Aparte, se reproducen rápidamente y la información se la pasan, no es que tienen un periodo de vida, un tiempo medio de vida como nosotros. Entonces, se reproducen rápidamente, la información les llega enseguida y eso genera que tengan muchas defensas y muchos artilugios para evitar que el sistema inmunológico los elimine. Bueno, ¿cómo hago el diagnóstico? Siempre les digo, cuando ustedes tienen una enfermedad de estas características, lo primero que tienen que saber es el nombre y el apellido, como siempre digo, de la bacteria. ¿Cuáles son las características morfológicas? ¿Cuál es la clínica muy por encima? ¿Sí? ¿Qué produce? Por lo menos saber, porque a veces en la UP ustedes tienen sintomatología y tienen que conocer, y después el diagnóstico. No el tratamiento, porque el tratamiento no es necesario que ustedes lo sepan ahora en esta etapa del tercer año. Sí lo van a ver seguramente el año próximo y los que siguen. Pero ahora no es necesario. Ustedes tienen que centrarse en el diagnóstico. Entonces, borrelia recurrentes o burgdorferi. Bueno, evidentemente
yo la muestra la voy a sacar de sangre, líquido de punción y biopsia. Cuando tengo que hacer una biopsia, de algún, por ejemplo, en el caso del tema migrans, yo puedo hacer una biopsia de piel para saber qué tiene, porque puedo tener algunos diagnósticos diferenciales. Observación en fresco no se observa. En fresco lo que les dije hoy, que no se observa por tinción. Observación por coloración. Gram o Giemsa o Rari son las tres coloraciones que se pueden utilizar. Sí se puede hacer recurrentis, y Burnoferric, sí, y tiene una sensibilidad del 70%. Miden entre 0,3 y 15 micrómetros. En general, a veces hay más cortas, hay más largas, pero en general ese es un estándar. El cultivo, identificación y la prueba de sensibilidad antibiótica, el crecimiento es muy lento y se necesitan medios especiales. No es como que cuando yo llevo la muestra a microbiología o arqueología, a las 24 o 48 horas voy a buscar el resultado, a ver si creció o no. Esto es más lento, puede ser entre 7 a 10 días. Es complejo el cultivo y es poco efectivo, a diferencia de otros que uno por ahí con un cultivo por ahí es un diagnóstico de certeza. Y son fundamentalmente anaeróbicas. Molecular y monológico buscando antígeno. Esto sería el diagnóstico directo. Acuérdense que lo directo busco el microorganismo o parte de ese microorganismo. En este caso busco el antígeno. Sí, se puede buscar y la técnica es la inmunofluorescencia directa. La genómica también se puede hacer, que es, por ahí son las más características, por ahí las que a veces cuando uno busca, por ejemplo, fragmentos de ADN o la famosa reacción de la polimerasa en cadena, que uno la aplica a cualquier enfermedad. El diagnóstico indirecto busco anticuerpos, es decir, busco la respuesta del organismo hacia ese microorganismo. Entonces, busco anticuerpos frente a lipoproteínas de pared, inmunidad no protectora, y anticuerpos de alta sensibilidad pero baja especificidad. Por ejemplo, con la técnica inmunofluorescencia indirecta, el ELISA, y se confirma con el Western blot. Esto es muy parecido a lo que hacemos en la búsqueda del HIV. Generalmente hacemos un ELISA y después, si da positivo, se confirma con el Western blot. Son técnicas sensibles y las que confirman son insensibles. O sea, cuando uno hace un screening en la búsqueda de los pacientes que pueden estar con alguna infección, generalmente utiliza una técnica altamente sensible y luego la confirma con una específica. Generalmente siempre la metodología es la misma. Seroconversión, IgG y detección de IgM. La seroconversión, ustedes más o menos conocen lo que es. La seroconversión es cuando el paciente viene, olvídense de Borrelia, en cualquier enfermedad, viene el paciente a la consulta el día 0, cuando ustedes lo ven. Le piden dosaje de anticuerpos, puede ser IgM, puede ser IgG o puede ser inmunoglobulinas totales, que ahí no discrimina entre una y la otra. Si yo a los 15 o 21 días lo vuelvo a citar y le vuelvo a sacar sangre a ese paciente y veo que ha cuadriplicado los títulos, eso se llama seroconversión serológica y es igual que infección aguda. ¿Qué es la cuadriplicación de los títulos? Cuando ustedes tienen títulos de anticuerpos, se leen 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, 1 en 64, 1 en 128, 1 en 252. Eso es la titulación. Así se va degradando el antígeno en las muestras y va a ver si hay reacción o no. ¿De acuerdo? Si el suero del paciente o la muestra del paciente tiene la cantidad de anticuerpos necesarios para generar una reacción a cuanto mayor dilución de títulos hay. Entonces, si yo, por ejemplo, en el día 0 le extraigo sangre al paciente y tiene 1 en 8, lo cito a los 15 días y cuadriplicó los títulos, ¿cuánto tendría que tener? 16, 32, 64, 128. O sea que a los 15 días esa muestra, ese resultado de 1 en 8 se transformó 1 en 128. Por lo tanto, eso es sinónimo de enfermedad aguda. Pero yo no puedo citar al paciente cuando el paciente, no es que lo cito, el paciente viene cuando quiere y cuando cree que hay algo que hay pacientes que son muy ansiosos, vienen enseguida y otros que demoran. Pero supónganse que ese paciente adquirió la infección y viene a los 20 días o a los 30 días. Yo le hago lo mismo
y voy a tener seguramente 1 en 2,52. Y el paciente ya está con tratamiento, todo. Lo cito a los 15 días y descendieron los títulos, entonces 1 en 128, 1 en 164, ¿sí? 1 en 32, 1 en 16. Entonces lo cito y a los 15 días tiene 1 en 16. Eso es lo mismo, porque el ascenso o el descenso significa que ese paciente tuvo una infección aguda. Ahora, si yo pido IgM, que es la primera inmunoglobulina que aparece en cualquier enfermedad infecciosa, y me cuadriplica los títulos de esa misma forma, o hay un incremento, eso significa que ese paciente está en el periodo agudo. Pero si le pido IgG y la IgG se mantiene estable, lo que me está diciendo es que hay inmunoglobulina de memoria, que seguramente ese paciente ha tenido contacto con la enfermedad, pero que no está infectado. Eso para cualquier enfermedad. Entonces la seroconversión serológica se puede hacer para cualquier infección que nosotros padezcamos. ¿De acuerdo? La búsqueda de los títulos. Este es un caso. Bueno, leptospira. La leptospira es una zoonosis. Es una enfermedad transmitida en la que el cuerpo del hombre es un accidente, es incidental. No tendría que estar ahí, pero se contamina. Contamina y adquiere la infección. Generalmente es transmitida por las ratas. Y uno a veces tiene que tener en cuenta, y lo importante de esto cuando usted haga algún interrogatorio, que al ser zoonosis, y son cosas que preguntan, porque ¿con qué otras enfermedades transmiten las ratas? Fiebre hemorrágica argentina, leptospirosis y cantavirus. Entonces cuando ustedes tengan que ver eso, entre otras, fiebre por mordedura de rata, bueno, en otra época, pero ahora por ahí no se ve. Igual hay una espiroqueta que se llama Spirillum minor y que es la que transmite la rata. También es otra espiroqueta, no la que estamos hablando, que no está en el programa, pero también existe y se transmite, justamente tiene síntomas parecidos, con fiebre y demás, pero se transmite por la mordedura de rata. Por eso se llama fiebre por mordedura de rata. Pero no estamos hablando de eso, pero bueno, le dije por una cuestión como para que lo tengan en cuenta, pero no se pregunta eso. En este caso, ustedes tienen que preguntar la noción de foco, de dónde viene la persona. Y no es que tiene que venir siempre de la isla o tiene que ser un pescador. ¿Por qué los pescadores? Porque los peces, hay peces que comen ratas. Y a veces cuando se destripa el pez, hay ratas dentro. Entonces en el proceso no es que pescadores que se dedica a eso, imagínense, tiene una parva de peces para pescado, para destripar. Entonces cuando hace todo ese manejo ese, por ahí se puede cortar y puede haber una transmisión ahí subcutánea. Pero bueno, fuera de eso, nosotros también tenemos que tener en cuenta, a veces de lavar la fruta, porque esto se transmite por orina. Y a veces también otras cosas, las latas de cerveza o de gaseosas, que a veces están acopiadas en depósitos y pasan las ratas y las orinan, y eso también, a veces uno hace, yo me hago el canchero, queda muy lindo hacer el nudito, pero por lo menos que laven la lata. ¿Sí? Después si uno va a un bar, qué sé yo, pero bueno, imagino que la lavarán o no, pero bueno, pero ustedes limpienla. Bueno, entonces, leptospira. La leptospira entonces, como les dije, es una zoonosis y el reservorio son los roedores, pero también pueden ser los perros, también pueden ser gatos, también pueden ser vacas, ovejas, cerdos, y en otros países también están zorros, comadrejas y todos los animales que andan dando vueltas. A veces también es considerada enfermedad profesional porque es a veces en las faenas o en el veterinario, también puede adquirir una zoonosis y de acuerdo a la actividad laboral que tenga uno puede considerar o no una enfermedad profesional. Y se transmite por aguas contaminadas con orina y en los pantanos, fundamentalmente porque hay agua servida o una cosa así, ¿no? Bien. Orina, la transmisión, orina de animales infectados. ¿Qué es lo que hace? Es una enfermedad de Weil, la ictericia
fiebre específica, puede dar meningitis, puede dar falla multiorgánica, es decir, cuando hay compromiso hepático, renal y sistémico. Eso es muy importante tener en cuenta. No es que siempre se va a presentar con una enfermedad de Weill. Es decir, el curso de la leptospirosis muchas veces, en la gran mayoría de los casos, es asintomático. En algunos casos, de acuerdo al sistema inmunológico de cada uno de nosotros, no tenemos que ser inmunodeprimidos, pero no todos nuestro sistema inmune no siempre tiene las mismas capacidades en distintas personas. Entonces puede generar una enfermedad de Weill. ¿Cuáles son los factores de patogenicidad? Que es lo que habíamos dicho en el microorganismo anterior. Endotoxinas, hemolicinas, esfingomelinasa C, es móvil, obvio, como toda la croqueta, fosfolipasa, lipopolisacáridos, toxina glicoproteica, factores de adherencia asociados a las proteínas de pared, fibronectina y colágeno. Generalmente las leptospiras tienen en los extremos unos ganchos que utilizan justamente para engancharse, como si fuera una especie de ventosa, que no la tiene la buena. Proteínas y lipoproteínas. Fíjense la cantidad de factores patogénicos que tiene este microorganismo. Por eso es que a veces, y esto también viene para los parásitos también son antigénicamente muy ricos, muy floridos, tienen muchísimos antígenos. Por eso es que no hay, cuando los microorganismos son tienen tantos antígenos, no hacemos, no es que no hacemos, yo no lo hago, pero no es que no hay vacunas, porque determinar justo una vacuna que sea efectiva con toda la batería de cosas que tiene es ¿sí? Bueno, fiebre, conjuntivitis, escalofríos, en casos más graves, porque tenemos insuficiencia hepática, hemorragia, glucosa, anemia, insuficiencia renal, distrés, meningitis, cefalea y dolor muscular. Obviamente, no todos, solamente cuando entramos en el tema de la enfermedad de Weill. En general, la leptospirosis da un cuadro gripal que puede profundizarse ahí. Por eso fíjense, fiebre, conjuntivitis, escalofríos, dolores musculares son cuadros más delicados. Bien, el diagnóstico. Observación en fresco, campo oscuro, 0,1 a 20, fíjense, esta es más grande que la hemorragia, y se puede ver la muestra en sangre y orina. Generalmente se tiñe con sales de plata, pero no se hace una otra tinción como la anterior que se podía tener. Cultivo, identificación y la prueba de sensibilidad antibiótica se hace, no es de rutina, no se hace de rutina y tiene un crecimiento, son aerobios y tiene un crecimiento lento. Fíjense lo que demora en crecer, entre 1 a 6 semanas. Y en sangre está presente, esto es importante porque depende de cómo está presente, cómo yo hago, de qué muestra saco. La primera semana en sangre. En líquido cefalorraquídeo está hasta 10 días del contagio. Y en orina después de los 12 días. Por lo tanto, yo puedo sacar un hemocultivo en los primeros días y encontrar a la leptospira en un paciente que tenga una enfermedad característica. Pero en el urocultivo no lo voy a encontrar. A diferencia de los animales que son emisores permanentes de leptospiras en orina y no tienen la sintomatología que tiene el humano. ¿Se entiende? Bueno, la búsqueda de antígeno se hace la genómica y también la serología. En la serología se busca anticuerpos frente al antígeno TR, que es el género específico, y el antígeno MAN, serogrupo específico. También se hace la seroconversión y se hace la detección de género. La búsqueda de estos tipos de antígenos, TR y MAN, es lo característico de la leptospira. Se hace lo que se llama el MAN, es la microaglutinación. Generalmente nosotros hacemos eso, se hace un proceso de macroaglutinación, que lo puedo ver, y luego se busca, porque como tenemos siempre la misma leptospira, por más que tenga varios serogrupos, se busca en el mercado el antígeno, se compra el antígeno y con una muestra del paciente se expone el antígeno de esa leptospira con anticuerpos, y si hay anticuerpos, si ese paciente tiene anticuerpos de la leptospira, evidentemente va a haber aglutinación. Eso es un diagnóstico positivo.
Bueno, esto es Borretes. ¿Alguna duda que quedó? Una pregunta. Sí. Esa evaluadora que transmite la garrapata, ¿es cualquier garrapata o garrapata de animales salvajes? No, es ese género. Hay otra que empieza con O, que no me acuerdo el nombre, cómo se llama, pero es más del norte. En Estados Unidos ha causado más estragos que acá, la borrega. Pero no es algo, es el género Ixodes. Es como, por ejemplo, cuando vemos el ramo del dengue y el vector o de la vinchuca. Es ese género. Pero en este caso no es solamente ese, sino es otra garrapata también que no recuerdo el nombre ahora. O sea, que no es probable que tenga un animal doméstico. Claro. Vos decís por algún perro que tenga una garrapata. Bueno, eso hay que ver qué género. Yo pienso, no sé si todas las garrapatas son géneros Ixodes. Por ahí no, por ahí sí. Pero imagínense, nosotros por lo general, cualquier persona, no es común ver garrapatas. Las garrapatas, las que parasitan al humano, o las que viven del humano, en este caso que son hematófagos, son generalmente casos muy aislados y no son del perro. ¿Estamos? Pero bueno, eso es buscar. La verdad que desconozco. Acá hay una docente que es veterinaria, pero bueno, hay que preguntarle. Bueno, vamos a ver lo otro. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La leptospirosis es una enfermedad común acá en la provincia de Santa Fe. Sí. Cuando vos tuviste contacto con ratas, nadie dice tuve contacto con ratas. Bueno, uno lo saca de la historia clínica, pero es una enfermedad habitual y es una zoonosis. Por eso la zoonosis ustedes tienen que cuando hablan de eso, tienen que hablar de enfermedad transmitida por roedores, pero por la que Argentina y hantavirus. Gracias. Bien, vamos a ver ahora herpes. El herpes. Bien, y ustedes no han tenido esto alguna vez. Bueno, familia herpesviridale, muy difundidos en el reino animal. Se caracterizan porque tienen esto, una primoinfección, una latencia que es prolongada, se reactivan y pueden internalizarse en el genoma de la célula huésped y se genera y pueden ser oncogénicos. ¿De acuerdo? Que sea, fíjense, primoinfección, latencia, reactivación. Todos tienen lo mismo. Bueno, se dividen en familias. Alfa herpesviridae, latencia en ganglios sensoriales. ¿Sí? Hay dos tipos, de herpes simple, tipo 1 y tipo 2, y la varicela zóster. La varicela es la primoinfección y el zóster es la reactivación. Beta herpesviridae, latencia en tejido linfoide, glándulas secretoras y riñón. ¿Cuáles son? El citomegalovirus y el herpes simple tipo 6 y 7. Herpes humano tipo 6, herpes humano tipo 6. El herpes humano tipo 6, que es la cuarta enfermedad en los niños, y el 7 asociado al sarcoma de Kaposi. Gamma herpesviridae, latencia en linfocitos B, linfoproliferativo, virus Epstein-Barr. Alfa, beta y gamma. Las tres familias. Vamos a hablar de cada una. Es un ADN, la partícula viral es un ADN lineal de doble cadena, es un virus tipo ADN, porque hay dos, puede ser ADN o ARN. No, la clasificación de virus, no es que hay herpes virus, herpes ARN, son todos ADN lineal de doble cadena, cápsides, icosaédrica, tegumento, envoltura, o sea, es envuelto con glucoproteínas del virus. ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene el envuelto del desnudo? Es que el envuelto es más frágil. ¿Sí?
Bien, patogenias, manifestaciones clínicas, infección orofaringea, infecciones oculares, o sea, las conjuntivitis por adenovirus son gravísimas, inclusive a veces son epidémicas, y es lo que a veces uno ve, esas conjuntivas todas rojas, con sangre, como si fueran los zombies, eso que uno ve en las películas, y bueno, así deja el ojo en el adenovirus. Herpes genital, herpes neonatal, produce encefalitis, infecciones diseminadas en el huésped inmunocomprometido. Cuando hay un inmunocompromiso, el herpes hace lo que quiere, como todo microorganismo cuando hay una inmunodepresión. O sea, no tiene ninguna barrera y hace lo que le plazca. El diagnóstico es directo o indirecto, como cualquier microorganismo. Generalmente estas enfermedades son más de diagnóstico clínico, porque nosotros, por verlas, ya uno ya sabe lo que tiene, no es que vamos a estar haciendo y demás. Lo que pasa es que estamos en microbiología y tenemos que decir el tema del diagnóstico, pero por lo general son de curso clínico que uno se da cuenta. Porque yo tengo un herpes zóster, que ya vamos a ver las imágenes, no tengo que hacerle ningún estudio para darme cuenta de que es un herpes zóster, que es lo que la gente llama culebrilla. Bueno, tipo 1 y tipo 2, patogénico aerofílico. Entrada a través de las epidemiocosas, se multiplican las células epiteliales y da una respuesta local. Diseminación a células nerviosas próximas, a células próximas y terminales nerviosas. Tipo 1 abarca los pares craneales y los cervicales superiores. Y el tipo 2 la región sacra. Reactivación, excreción asintomática o clínica recurrente. Bueno, vamos a explicar el tema del herpes, que aparece en una zona de lucha de epitelio mucocutáneo, por así decir, entre la piel y la piel del labio y la piel de la cara. Aparece como una mora, vio los árboles que están aquí afuera, que son las moras, que se marchan, bueno, aparece así, es como un cúmulo de vesículas. Esas vesículas están repletas de herpes, por eso no hay que, por ahí si se rompen, empiezan a aparecer al lado. No hay que apretar, no hay que poner alcohol, no hay que poner crema, no hay que, porque si con cada cosa que yo hago daño más en la piel o incluso el labio y genera más problemas. Se tratan muy bien con antivirales, y ese antiviral también puede venir en crema. La crema antiviral no sirve si ya está el herpes, ya está la lesión. Pero a veces se ponen como para... Pero no hay que poner absolutamente nada. No se ponen corticoides, porque los corticoides, ¿qué hacen? Disminuyen la inmunidad y ¿qué hacen? Lo agradan. Entonces, por ahí, entonces no, me pongo Macril. De las cremas, todo el mundo tiene Macril en la cartera, en el bolso, se usa para todo. Tiene 3 medicamentos, por eso lo tiene. Bueno, y... Sí. Ya termino. No. Perfecto. Bueno. Gracias, disculpe. No, por favor. Bueno, entonces, la tipo 2, por lo general, dice tipo 1 de la cintura para arriba, tipo 2 de la cintura para abajo. Hoy, con el tema de las relaciones sexuales y ese tipo de cosas, no es tan la 1 arriba y la 2 abajo. A veces puede haber 1 debajo de la cintura y 2 por encima de la cintura. ¿Sí? Pero bueno, son generalmente lesiones muy dolorosas con con vesículas, no son ampollas, son vesículas, son muy chiquitas. Y bueno, justamente lo que les decía, si se rompen, contagian, y bueno, hay que tener cuidado con eso. Bien. Y fíjense que la 1 está en los pares craneales cervicales y la 2 en la región sacra. Entonces, cuando se reactiva, ¿por qué se reactiva? Porque hay una situación de inmunodepresión temporaria que puede ser un estado anímico, puede ser alguna situación, acá hay, por ejemplo, mucha gente se expone al sol y le aparece el herpes, bueno, muchas cosas, eso cada uno de ustedes lo conoce, inclusive las personas que les sale siempre,
ya empiezan, antes de que les salga el herpes, a tener dolor. Un dolor así como quemante. Y eso justamente porque afecta el tejido nervioso. ¿Sí? Bueno, el tipo IB2, bueno, lo mismo, gingivo estomatitis, faringitis ulcerosa, herpes labial, panadizo herpético, es cuando, ahí te puede lesiones oculares, encefalitis herpética. Y la tipo 2, herpes genital y meningitis. ¿Pero meningitis en quién? Recién nacido. Recién nacido. Bien. Manifestaciones en inmunodeprimidos, herpes neonatal, infecciones viscerales, pulmón, hígado, eso. ¿Bien? Como les dije, cuando hay un inmunodeprimido, pueden tirar donde quieran, que seguramente, si no se acuerdan, les van a decir si está bien, hacen lo que quieran. Bueno, ahí tienen lo que habíamos dicho. Tipo 2, cintura abajo, tipo 1, cintura para arriba. ¿Sí? Pero no es raro encontrar lesiones de tipo 2 por arriba y lesiones de tipo 1 por abajo. No es algo descabellado que se me ocurrió a mí o que yo contesté mal. Bueno, fíjense el panadizo, que es cómo está el dedo todo inflamado y con todos esos tractos virtuosos. El herpes en el ojo puede dejar una lesión, puede dar ceguera. ¿Por qué? Porque afecta la córnea, supónganse que eso, el dedo sea una córnea y hace más o menos un dibujo parecido, hace como una úlcera serpenteante. Y a veces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos una conjuntivitis? Nos ponemos gotas. ¿Y las gotas de qué son? Con corticoides. La gran mayoría no es nada, no es nada, y bueno, eso que hace la lesión, la magnifica y puede crear una lesión corneal justamente por eso. Muy bien. Gingivoestomatitis y el herpes labial. Bueno, varicela zoster. Manifestaciones clínicas, varicela y herpes zoster. Diagnóstico lo mismo, directo y indirecto. Varicela zoster, la varicela es una enfermedad febril, maculopapular, en la cual aparecen distintos estadios y uno ve lesiones, como dice el libro, en cielo estrellado. Es decir, distintas lesiones en distintos periodos evolutivos. Y el pediatra dice, no contagia hasta que la última lesión se seque. Y tiene la característica de afectar el cuero cabelludo, que son muy pocas las lesiones que afectan el cuero cabelludo. Inclusive las palmas de las manos. Entonces, es muy florida la enfermedad y es la primoinfección. Cuando recrudece o cuando se reactiva, lo hace como zoster. Pero no da el efecto sistémico o afecta a toda la economía o a todo el organismo como en su primoinfección, sino que toma solamente una metáfora. Entonces es un arco sensitivo, un nervio que lo va afectando, y por eso es que cuando viene el paciente con un herpes zóster viene con un dolor y uno le pregunta dolor de tórax, porque generalmente es de tórax, aparece. El más grave es el oftálmico, que aparece en el cuello y viene hasta acá. ¿Por qué? Porque toma el ojo y puede dejar lo que les decía yo. Pero cuando aparece en el tórax, el paciente viene con un dolor bastante agudo, urente, quemante, y no tuvo ningún traumatismo, no hizo ningún esfuerzo. Bueno, yo me duele el tórax, ¿qué pienso? Me pegaron una trompada, me caí, algo pasó, pero me acuerdo. En este caso no tiene antecedente de trauma, un dolor traumático, y bueno, y a los 2 días aparece la erupción. Bueno, virus varicela, manifestaciones clínicas, esa es la evolución de la varicela. Mácula, pápula, vesícula, costra. Entonces, esa no es que lo hacen todos juntos, sino que va a haber regiones que tengan mácula, regiones que tengan pápula, regiones que tengan vesícula, regiones que tengan costras. Por eso es el cielo estrellado, porque es florida la presentación dermatológica de la varicela. Herpes zóster, o sea, viene con el dolor y acá y después empieza con eso. ¿Y cuándo contagia la varicela en costra? Cuando está la vesícula. No, la costra no, ya secó. Lo que no hay que hacer es sacarse la costra, porque después se vuelve a formar. Bueno, afecta. Bueno, este es el otro.
Afecta a los linfocitos y el epitelio bucal. Infiltración activa produciendo lisis celular. El Epstein-Barr es latente, se expresa cuando está latente, o sea, una de las características que tienen los virus herpes en la latencia, se expresan los antígenos EPTA. En replicación activa expresa 3 antígenos. El antígeno temprano, que es el EA, los estructurales, el DSA, que es de la cápside, y el de membrana. Por eso cuando yo pido un dosaje de antígenos, tengo que pedir, para saber si tiene una enfermedad aguda, los que son tempranos, los que están, no tempranos, sino los que están en replicación activa. ¿Sí? Si pido el otro, seguramente está en estado de latencia a determinado momento. Manifestaciones clínicas: mononucleosis infecciosa, oncogénesis. Son oncogénesis ¿por qué? Porque se internaliza el genoma del virus en la célula y puede producir, no produce acá, sino en otros lugares, como en África, el linfoma de Burkitt, el carcinoma nasofaríngeo y síndromes linfoproliferativos y linfomas inmunológicos. Y se asocia con HIV. Cuando se asocia con HIV se potencia. Y si se asocia con HIV, es raro, no es que tengo que ir a África, pero seguramente voy a tener un HIV con Epstein-Barr, seguramente voy a tener alguna manifestación oncogénica. ¿Sí? Bueno, diagnóstico directo. El indirecto es el procedimiento más usado, inespecífico, de detección de anticuerpos heterófilos, monotest, y específico, determinación de anticuerpos específicos por una presencia indirecta o ELISA. ¿Sí? En la reacción de anticuerpos heterófilos se llama, la van a encontrar como de Paul-Bunel. Reacción de Paul-Bunel. Detecta anticuerpos heterófilos. Positivos, en este caso, y negativos, en otro caso, que también produce mononucleosis. Bueno. Citomegalovirus, el otro virus. Infección de... Acuérdense que el Epstein-Barr, tanto el Epstein-Barr como el citomegalovirus, es una enfermedad que nosotros llamamos del beso, porque se transmite por la saliva. Por lo tanto, siempre se espera que tener pacientes que tengan esta patología, seguramente va a tener alguna edad en la que se está besando. Bueno, no creo que sea tan limitante, ¿no? El beso, porque la gente se besa, creo que se besa todo, pero bueno, por ahí lo han dado como un estigma de la enfermedad del adolescente, ¿no? Si el adolescente es el único que se besa, bueno, no es tan así. Hay mononucleosis en pacientes adultos. Bueno, infección del paciente inmunocompetente, y en el inmunocomprometido va a producir fiebre, leucotrombocitopenia, o sea, bajan los leucocitos y bajan las plaquetas, infección pulmonar, neumonitis, enfermedad gastrointestinal, hepatitis, retinitis y encefalitis. Infección congénita también produce infelicidad. Diagnóstico directo: efecto citopático, cultivo celular, presión de antígenos virales y presión de ácido nucleico. Diagnóstico directo. Bueno, ¿qué es el diagnóstico directo? Primero yo tengo que buscar el efecto citopático. Cuando yo veo que hay una célula que está parasitada por un virus, en este caso el virus, veo que hay células multinucleadas que se llaman hinojos de búho, desde el punto de vista histopatológico, y eso genera que yo puedo ver, no veo el virus, pero sí veo el efecto citopático que produce en la célula. O sea, degenera la célula y hace un efecto y la hace gigante. Se puede hacer un cultivo celular, pero generalmente es bastante engorroso porque son enfermedades, son agentes que requieren células y eso es muy difícil de hacer, tiene que haber una infraestructura de transferencia. Detección de antígenos virales, eso es lo más común, y detección de ácidos nucleicos a través de la PCR. Esos todos están, detección de antígenos como detección de ácidos nucleicos, que es lo que se hace, es lo que realmente da el diagnóstico del virus. Y también el diagnóstico directo a través de la búsqueda de anticuerpos. ¿Sí? Bueno, los últimos. Herpes humano 6, 7 y 8. El 6 es agente de producción del exantema súbito o roceola, también llamada cuarta enfermedad. Puede producir síndrome mononucleosis, se transmite a través de
El virus 7 es un virus huérfano. En algunas bibliografías está asociado a el Kaposi y en otras bibliografías te dice que hay un 8 que está asociado a Kaposi. En realidad, acuérdense, puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8, pero acuérdense lo que tienen estos virus. Prima infección, latencia y reactivación, que en muy pocos otros microorganismos nosotros vemos esa metodología. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, en HIV, periodo de la prima infección, prácticamente no la padece nadie, no es evidente, y vemos la latencia, que puede ser latencia de años, el paciente no saber nunca que tuvo, o de 10, o de 15, o de 20, o de 5, no es algo que esté determinado en ese momento. Bien, no sé si quiero algo más. Muy bien. Bueno. ¿Alguna duda? Profe, Perdón por todo este drama que hicimos al principio, pero bueno.